una campaña climática con vaivenes en las distintas zonas productivas, los rendimientos fueron bastante dispares. ¿Qué marcó la diferencia? La genética y el manejo agronómico. Desde la Don Mario Mas de Chacabuco, en el establecimiento Don Florencio, el profesor emérito de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el ingeniero Daniel Miralles, presentó las claves para obtener rendimiento y calidad, pero respaldándose en los software de gestión. La campaña comenzó bien para el trigo, pero durante su desarrollo tuvo obstáculos de todo tipo. El profesor Daniel Miralles analiza la campaña, los nuevos sistemas de gestión y el impacto del clima en los rindes potenciales. En esta oportunidad, la parada técnica tiene que ver con cómo se generan los componentes de rendimiento en el cultivo de trigo a lo largo del ciclo y la relevancia que tiene el clima a lo largo del ciclo del cultivo para definir los distintos componentes de rendimiento. Y esto nos sirve para entender cómo afinar nuestro manejo a nivel de lote, reduciendo la incertidumbre, tanto especialmente en lo que es fecha de siembra, densidad, riesgo de heladas y golpe de calor, y transmitir qué herramientas hoy tiene el productor, el técnico, para poder reducir esta incertidumbre en la toma de decisiones con los software que hay disponibles para tomar ese tipo de decisiones. Daniel, ¿y cómo los distintos ciclos de variedades de trigo responden a las distintas condiciones ambientales y cómo están trabajando con software para poder predecir el rendimiento y la calidad según el manejo a campo? Los trigos responden al ambiente a través de diferentes mecanismos. Básicamente dos. Bueno, uno es universal, obviamente, que es la temperatura. Cuanto más temperatura hay durante la campaña, los ciclos se acortan, pero responden a la duración del día y a la respuesta de horas de frío, que lo denominamos vernalización. Entonces, aquellos materiales que tienen vernalización requieren horas de frío, requieren cubrir esas horas de frío en campo para poder pasar a las etapas subsiguientes y finalmente florecer. Entonces es muy relevante, es muy importante conocer el requerimiento de horas de frío, así como la respuesta a la duración del día, que es el fotoperíodo. En ese sentido, y para allanar, obviamente ningún productor ni técnico va a mirar con qué fotoperíodo siembra, necesariamente no tiene por qué saber qué cantidad de horas de frío un determinado cultivar tiene que tener para que cumpla su ciclo. Entonces, lo que nosotros diseñamos desde la Facultad de Agronomía y desde el CONICET es un software muy sencillo. Si bien el mecanismo no es sencillo de funcionamiento, tiene una carcasa amigable con el usuario. Esos algoritmos matemáticos están expuestos para el usuario en forma interactiva, amigable. Entonces, en esos software que se denominan cronos, hoy tenemos cronotrigo, cronocebada, estamos liberando el cronosoja en 2 semanas. El productor o el técnico puede seleccionar una localidad, un cultivar, una fecha de siembra, y el modelo, el software, le va a predecir, a indicar todas las etapas por las que pasa el cultivo y qué riesgo de heladas va a tener para esa fecha de siembra elegida y qué riesgo de golpe de calor va a tener en esa localidad y para esa fecha de siembra. Desdoblar el aporte nutricional que recibe el trigo es una estrategia interesante para algunas regiones productivas. Miralles puntualiza los beneficios y estrategias posibles con nitrógeno, fósforo y azufre. La nutrición es clave para optimizar el rendimiento que el cultivo va a alcanzar. Obviamente cada área, cada localidad, cada región va a haber un techo de rendimiento y en ese techo de rendimiento va a ir acompañado por la nutrición que hay que darle a cada uno de esos cultivos. En términos generales, desde el punto de vista del nitrógeno, estamos siempre hablando de entre 30 y 35 kilos de nitrógeno por tonelada de grano. En los materiales actuales estamos más cerca de 35 kilos de nitrógeno por tonelada como modelo sencillo de cubrir los requerimientos, y obviamente tenemos que mirar, acompañado con el nitrógeno, el nivel de fósforo. Siempre tenemos que saber que entre 13 y 15 partes por millón de fósforo es donde estamos saturando el requerimiento de este nutriente, y lo mismo con azufre, ya que los tres interactúan entre sí. Si yo cubro el nivel de nitrógeno pero no cubro el nivel de fósforo o el de azufre, la cantidad de absorción de nitrógeno va a ser menor porque hay otro en limitante. Entonces, eso es muy relevante para poder lograr no solo rendimiento, sino el contenido de proteína que se requiere para que no reciba penalizaciones o eventualmente poder lograr alguna bonificación en un mayor contenido de proteína. Y esto es muy relevante pensando en los mercados del trigo en la Argentina. Hace 10 años
Brasil era el país dominante de compra de nuestros trigos. Teníamos 2 compradores, predominantemente Brasil. Hoy tenemos 16 compradores de trigo en el mundo y la calidad va a ser cada vez más demandada y es necesario mirar esos compradores. Para Miralles, la agricultura es tan dinámica que los productores, asesores, incluso profesores, tienen que estar en permanente capacitación. Allí están las claves para lograr rinde y calidad. Para lograr, como dije, esa calidad, lo primero es manejar esos 3 nutrientes. Por otro lado, es muy importante la genética. En Argentina hoy tenemos clasificados a los trigos en grupos 1, 2 y 3 de calidad panadera. Los grupos 1 los de mejor calidad, los 2 de calidad intermedia y los 3 de menor calidad. Pero lo que tenemos que saber es que los grupos 2 son los más flexibles. Podemos manejar desde el punto de vista de la nutrición los grupos 2 para llevarlos a un grupo 1, algunos de ellos, o observar qué grupos 1 no penalizan en rendimiento para poder llegar a compatibilizar el rendimiento con los de un grupo 2. Y para que esto funcione, en lo que podríamos llamar la marca registrada de trigo argentino, lo que tenemos que saber es, cuando uno entrega ese material al acopiador, qué material es, qué nivel de fertilización tiene y qué calidad ha tenido para poder caracterizar esa flexibilidad que tienen los materiales. En definitiva, tenemos que tener justamente la trazabilidad de esa información, que en parte hoy la tenemos, pero que falta analizar, para saber cómo los materiales lo podemos ir colocando en el mercado internacional en función de la demanda de esos mercados.